RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Estamos de nuevo en nuestro programa Integrando Perú. Esta vez tenemos a un distinguido invitado, don Jorge Nieto, que ustedes deben recordar porque es una persona que forma parte de la vida política del país desde antes de ser ministro de Defensa. Yo conozco su historia porque fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en algún momento. Y bueno, vamos a conversar con él sobre la crisis que involucra a los peruanos y que tiene que ver con esa frase que se usa en el fútbol hoy, la ralentización. Es decir, todo se limita al pase corto y a dar vueltas en círculo y nos olvidamos que un país se hace con goles. Y eso hace que la juventud no vea futuro, porque si un país decrece, porque 0.3% es decrecer, porque no van a tener empleo, es un cuadro inquietante. Jorge Luis Montero desde Cajamarca, adelante. Buenas tardes amigos de Integrando Perú, como siempre puntuales con ustedes todos los miércoles de 5 a 6. Hoy día tenemos la visita que nos honra del exministro Jorge Nieto Montesinos, exministro de Cultura, no te olvides Pedro, exministro de Cultura y exministro de Defensa del año 16 al año 18 con PPK. Y renunció cuando se le otorgó un indulto difícil de explicar al expresidente Fujimori. Bienvenido Jorge, gracias por acompañarnos en Integrando Perú. Muchas gracias a ambos por el recuerdo aquel de casi mi prehistoria en la universidad y por la precisión que haces, tocayo, desde Cajamarca. En efecto fue así. Muchas gracias por la recepción. Jorge, la primera pregunta sería, ¿qué hacemos? El hecho de que se hayan controlado las protestas no hace que el Perú sea gobernable. Yo también estoy recurriendo al Perú y me preocupa el alto precio que están teniendo muchos alimentos por distintas razones. La gente que está sin poder completar su dieta necesaria es mayor, la economía no avanza, los proyectos de inversión importantes no están jugando su rol. ¿Cómo salir de este nudo gordiano que hace que miles de jóvenes ya tengan una decisión de emigrar? Y los primeros que se han ido son los más calificados, los que están y que por medio comprenden la inversión no de un año, sino de toda una vida, y es una fuerte pérdida de capital humano para el Perú. ¿Qué hacemos? ¿Se trata de seguir hablando de presionar el adelanto de un calendario electoral? Eso parece que no va a ocurrir porque el Congreso ha dicho no, aquí nos quedamos hasta el 2026. ¿Por dónde va la posibilidad de que vuelva la esperanza de que hay crecimiento de la economía, hay desarrollo de las actividades que permiten que el Perú camine? Yo me doy una respuesta a esta pregunta que tú haces, Pedro. Preparar y ganar el próximo gobierno. Preparar significa tener los instrumentos que nos permitan participar en el próximo proceso electoral, cuando sea. No estoy tan convencido de que vamos a esperar hasta el 26, no porque tengamos alguna correlación gestándose en el país, sino porque lo que observo cada vez que salgo a las regiones es una acumulación enorme de problemas en distintos sectores. Lo mismo en el tema sanitario, en el tema agrario, en el tema del empleo, que en el tema de la seguridad. Hay una acumulación de problemas y hay, por supuesto, la rumia
muy larga y muy sostenida de una distancia y de un descontento. Y el crecimiento del Perú ilegal también. Ahora no solamente es el pequeño comerciante de la periferia de la ciudad que está siendo extorsionado, ahora ya han empezado a golpear incluso a grandes empresas. Hemos visto en La Libertad cómo han asaltado una mina, se han llevado el mineral que habían logrado producir, y este jaque del Perú ilegal, y me hace recordar al finado profesor Durán, que decía: la ecuación en el Perú está en cuál de las tres dimensiones del Perú es capaz de primar, la del Perú formal, la del Perú que llamamos todos que está en el medio, el Perú informal, o el Perú delincuencial, el Perú donde nadie paga impuestos, donde hay trata, donde hay prostitución, donde hay crimen y donde el Perú se autodestruye. Vemos que ese Perú oscuro está hoy en cada esquina. Y en el Congreso. Ojalá fuera en cada esquina. Está también en el Congreso. Cuando uno mira cierto tipo de iniciativas legislativas, algunas de las cuales han sido detenidas por presión de la opinión pública y por la acción de muy puntuales congresistas, uno ve que los lobbies de las organizaciones no solamente ilegales, sino criminales, están presentes en el Congreso. Por eso digo, la solución a toda esta situación es organizar, tener los instrumentos, construir las capacidades para lograr y ganar el próximo gobierno. Si no logramos ganar el próximo gobierno y ganarlo bien, ¿qué significa ganarlo bien? Te lo comentaba en los prolegómenos a esta conversación. Significa que en la elección siguiente, sea cuando sea, tenemos que ganar el Congreso, la mayoría del Congreso en la primera vuelta. La mayoría del Congreso en la primera vuelta. Aunque haya 30 listas. Yo creo que esta vez va a haber una sabiduría en el electorado como la hubo en el año 1980, como la hubo en el año 1985, como la hubo en el año 2011, y no sé si sabiduría, pero hubo también esa voluntad de concentración en el año 2016. En esos cuatro procesos electorales que te he mencionado, el gobierno ganó el Congreso en primera vuelta. Pero no has tocado el proceso electoral en donde eligieron a Castillo. Porque es un proceso que es distinto a los anteriores. Es decir, se produjo allí, a diferencia de los anteriores, en una concentración de electorado en 2 o 3 candidaturas. Aquí hubo una dispersión enorme que permitió que un candidato con 13% y una candidata con 8% del voto real, no del voto que es resultado luego de la ingeniería electoral, pasaran a la segunda vuelta. Y por tanto tenemos lo que hemos tenido, resultado de esa enorme dispersión. Yo creo que pese a que van a haber 30, 25 candidatos, porque van a haber, porque hay pues un montón de partidos y candidatos o gente que quiera ser candidata ahí por montones en el país, no importa si tiene posibilidad o no, pero a pesar de eso va a haber espontáneamente en la gente la concentración en 1 o 2 o máximo 3 candidaturas. ¿Por qué? Porque hemos tenido 4 o 5 años, 6 años ya, de confrontación permanente entre el Congreso y el Ejecutivo, o de una coalición como la que tenemos hoy día, conservadora entre el gobierno y el Congreso, confrontada con la ciudadanía. Por tanto, ni por la ruta de la confrontación y la polarización institucional, ni por la ruta de la confrontación y deslegitimidad o ilegitimidad del gobierno y del Congreso, llegamos a buen puerto. Necesitamos tener un gobierno que tenga mayoría en el Congreso y que tenga, por tanto, la fuerza para producir los cambios y las transformaciones que se necesitan. Tú has dicho muy bien en tu intervención anterior, y es uno de los temas que a mí me preocupa mucho. El crecimiento de las economías criminales está siendo realmente muy importante en el país y su capacidad de penetración en las estructuras legales del país es muy fuerte. No tenemos nosotros una crisis de seguridad ciudadana como la que tú has mencionado y otras formas de esa inseguridad sin que los criminales no tengan capacidad de corromper a nuestras autoridades políticas, policiales. Por tanto, Jorge, mientras no tengamos un gobierno que tenga la fuerza para sanear los instrumentos, las instituciones y la visión con objetivos claros para poder enrumbar o darle nuevo rumbo al Perú, esto va a ser un desangre permanente y una tendencia decadente que es en la que estamos instalados, lamentablemente. Jorge, gracias. A ver, me dejas pensando y quiero ahondar un poquito en lo que acabas de decir. Queremos un Congreso en primera vuelta con mayoría y un gobierno fuerte. Eso es interesante.
tú entiendes que el Perú necesita un gobierno fuerte para gobernar, para tomar decisiones, hacerlas realidad, devolver la tranquilidad y el orden público a la ciudadanía, retomar las políticas económicas y sociales que correspondan y que convengan a la nación. Eso es lo que está recomendando, no las aguas tibias, no los arreglos bajo la mesa de último minuto y todas las tonterías que estamos viviendo hace muchos años. ¿Esa es la idea? Exactamente esa es la idea. Necesitamos un gobierno con poder. Y un gobierno con poder en democracia es un gobierno con mayoría en el Congreso, que le permita acometer todas las reformas jurídicas e incluso constitucionales necesarias para poder producir un cambio de rumbo en el Perú. Si no tenemos eso, vamos a seguir en esta ruta de decadencia. No se trata de repetir lo que han sido los últimos 6, 8, 10 años. Necesitamos un cambio de rumbo y eso supone un gobierno que tenga la fuerza suficiente, la fuerza democrática suficiente para hacer lo que hay que hacer. Yo he hablado en materia de seguridad, sé que es para alguna gente una frase incluso hasta pecaminosa, pero yo he hablado de que en materia de seguridad en América Latina hay un reto y el reto se llama el reto Bukele. Bukele ha logrado, con todas las cosas que ha hecho, incluyendo violaciones de derechos humanos, pero ha logrado devolverle a la población de El Salvador sus calles, la posibilidad de pasear de noche, sin armas y tranquilos. Ha logrado reducir significativamente la criminalidad. ¿Sugieres lo mismo para el Perú? Quiero lo mismo en democracia. Quiero un país en orden, sí. Quiero que derrotemos a la delincuencia, creo que tenemos las capacidades para hacerlo y no estamos haciendo aquello que sabemos hacer. Si algo sabe hacer nuestra Policía Nacional del Perú es investigar. Tú tienes, Pedro, menos edad que yo, pero suficiente como para recordar que en algún momento tuvimos una crisis de asaltos bancarios. ¿Qué hizo la Policía Nacional del Perú entonces? Formó una unidad de investigación especializada para acometer el tema de los asaltos bancarios. ¿Cuál fue el resultado? 6, 8 meses después, las bandas de asaltantes de banco estaban presas. Luego tuvimos, a los años, una crisis de secuestros. Hubo muchos secuestros en el Perú. ¿Qué hizo nuestra Policía Nacional? Formó una unidad especializada en secuestros. ¿Qué ocurrió 6, 8 meses después? No había la prueba de fuego mayor, derrotar a Sendero Luminoso estratégicamente. Sin violar una sola garantía el grupo de especial, humanos, el grupo especial de inteligencia, que luego fue desorganizado por quien quiso capitalizar políticamente eso, que fue el doctor Montesinos. Así es. Junto con el presidente Fujimori, porque el grupo especial de inteligencia fue el que permitió la captura de el líder de este movimiento que tenía una estructura muy difícil de penetrar. Entonces, si ya sabemos lo que hay que hacer, ¿por qué no lo estamos haciendo? Este estado de emergencia, algún resultado espero que tenga, alguna tranquilidad le va a dar a alguno de los distritos que han sido declarados en estado de emergencia, alguna le dará, pero no creo que tenga resultados mirado como política de conjunto. Lo que necesitamos, y lo sabemos, lo que necesitamos es darle fuerza, capacidad y poder a nuestra Policía Nacional. Por supuesto, tiene que haber una reforma, en primer lugar, ético-moral, porque no necesitamos policías corruptos. Esos nos hacen daño al país y a la Policía Nacional y a la ciudadanía. Pero a ver, el amor propio en las instituciones del Estado. Tú has sido ministro de Defensa, la mística y todo lo que nos hace sentir orgullo de insignes hombres y mujeres que entregan su vida por el Perú. De eso no cabe duda. Pero también es cierto que si tenemos una comisaría que no tiene agua potable, si tenemos una comisaría que no tiene ni siquiera el revólver del policía es entregado por el Estado, sino se lo tiene que comprar con su propio ingreso. Cuando hay esa falta de condiciones mínimas, el amor propio se viene abajo y se genera una debilidad que es fácilmente aprovechada por lo que tienta a un hombre que tiene familia, que tiene que salir adelante. Y no es que esté justificando la corrupción, sino hay una fragilidad que tiene que ver con la falta de ese respaldo moral de la sociedad peruana a quienes entregan en primera fila su vida en defensa de la paz de todos. Yo diría con más precisión todavía, Pedro, que lo que falta es el liderazgo político. Si no hay liderazgo político, las instituciones están al garete. El liderazgo político contagia, motiva, incentiva,
da objetivos y se pone en la primera línea codo a codo con quien tiene que pelear. Y eso es lo que no está viendo. No solamente no hay una visión clara de objetivos, sino que lo que tenemos hoy día es una ausencia absoluta de liderazgo político en el gobierno y en el Congreso, porque ambos son cómplices de esta situación y actúan mutuamente por conveniencias primarias, primitivas. Por tanto, eso es lo que tiene que ser roto y por eso digo, ¿cómo salimos de esta situación? Ganando, preparando y ganando el próximo gobierno y ganando la mayoría del Congreso en la primera vuelta. Y hay que empezar a decirlo, hay que decirlo con toda claridad, porque necesitamos un gobierno fuerte que tenga la capacidad de darle rumbo al país y las capacidades jurídicas, políticas, democráticas para poder realizar esa visión con energía suficiente. Amigos, vamos a tener que ir al primer corte y seguimos con la conexión desde Cajamarca de Jorge, que le pregunta a Jorge. Adelante. Continuamos con Integrando Perú. A esta hora estamos transmitiendo en vivo al centro del país a través de Cable Andina, Canal 36 en Pasco, Cablevisión, Canal 38 en Huánuco y Cablevisión, Canal 21 en Tingo María. Desde 1995, la Superintendencia de Banca y Seguros, AFP, supervisa de manera permanente a la derrama magisterial, que además cuenta con sus propios órganos de control interno, como el Consejo de Vigilancia y un equipo de riesgos y auditoría interna. Derrama Magisterial es la institución de previsión y seguridad social del magisterio peruano, que ofrece la mayor garantía, solidez financiera y seguridad a sus asociados. Derrama Magisterial, seguridad social para los maestros. A esta hora estamos transmitiendo en vivo al sur del país a través de Cable Más, Canal 26 en Apurímac, coberturando Abancay. Econocable, Canal 26 en Abancay. En el Cusco, Econocable, Canal 26, La Convención y Quillabamba. Cable Más, Canal 26, en La Convención y Quillabamba. En Puno, Econocable, Canal 36. Cable Más, Canal 36 en Puno. Econocable, Canal 36 en Juliaca. Cable Más, Canal 36 en Juliaca. Continuamos con Integrando Perú. Adelante, Jorge. Bien, Jorge, a ver, tocayo, tenemos un problema serio, en mi opinión. Entre otras cosas, porque percibo hace ya muchos años que estas democracias que tenemos en América Latina en particular le tienen pavor, espanto y horror al poder. El concepto de poder ha sido satanizado. Odiamos el poder. Y entonces, y lo malinterpretamos y la tendencia es a destruirlo. Entonces, tenemos un problema en la formación de la juventud, a la que se le vende la idea de que todo es lo mismo, todo es igual, todo vale, roba, pero hace obras, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con eso, Jorge? No me estoy equivocando. Somos enemigos de cualquier concepto de poder y lo satanizamos y lo destruimos sistemáticamente con una moral que no sirve para nada y que es falsa. Yo tuve la oportunidad, tocayo, de ejercer el poder cuando me tocó ser ministro de Defensa
y me tocó enfrentar el fenómeno del niño costero en el verano del 2017. Pusimos todas las capacidades, por encargo presidencial, todas las capacidades de la Fuerza Armada, pero alrededor de la Fuerza Armada, del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Economía, todas esas capacidades se pusieron al servicio de la atención de la emergencia. Y actuamos rápido y actuamos bien. Y yo puedo decir con absoluta tranquilidad en cualquiera de los lugares donde hubo afectación por el niño costero, que todos aquellos que necesitaban ayuda la recibieron y la recibieron en tiempo. Ahí tienes un ejemplo de ejercicio del poder en función, en favor de la población. ¿Cómo se corrige eso? ¿Cómo se corrige eso que tú acabas de mencionar, esta manera timorata de ejercer el poder? Pues con el ejemplo, no hay otra. Ejerciéndolo de otra manera. Han habido presidentes en América Latina que han llegado al gobierno con 20, 22% de la votación, pero que gracias a una política inteligente, en el lapso de 3, 4 meses han tenido 70, 80% de aprobación. Han construido legitimidad. Entonces yo creo que el tema aquí es cómo tú tienes un gobierno que haga lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer lo público en el Perú. Hemos tenido un largo periodo en el cual lo público, ya no te digo lo estatal, lo público ha sido totalmente satanizado y necesitamos volver a fortalecer la esfera pública de la vida nacional. Necesitamos una educación pública de calidad. Jorge, ese tema pública de calidad. Ese tema que acabas de tocar de la capacidad de respuesta frente a desastres, es cierto lo que dices de lo que ocurrió cuando tú como ministro de Defensa tuviste una gestión con el apoyo de las Fuerzas Armadas del Perú que debemos reconocer. Pero yo por razones profesionales he tenido que participar en un evento donde ha habido cooperación internacional y se ha evaluado los escenarios de si el Perú tiene un plan de contingencia frente a crisis mayores, por ejemplo un tsunami en la zona central, que vaya de la mano con un terremoto y que nos quedemos sin Pampilla, que es el centro de almacenamiento más importante de combustibles con los que se mueve la economía del país. Y realmente lo que salió de esa reunión es que estamos muy vulnerables. No tenemos el diseño, porque yo no dudo del patriotismo de nuestras Fuerzas Armadas, pero esos aviones se van a tener que mover con combustible turbo. ¿Hay suficiente almacenamiento de turbo para sostener una desgracia que dure más de 20 días? Tenemos la capacidad. Yo vi el terremoto de Ica, se bloqueó totalmente la vía y la única forma de llegar era por el trazo de las líneas de transmisión en los cerros. Y eso nos permitió llevar los grupos electrógenos con los que trabajó el hospital de emergencia. Pero definitivamente un problema mayor que lleve a cortar las fuentes de abastecimiento de Lima, que ya no es autosostenible, estamos hablando de una situación en la que ya deberíamos hace tiempo trabajar el planeamiento estratégico, cuáles son los puntos de cobertura para que la emergencia no nos ponga contra la pared. Y yo te hago la pregunta, ¿verdaderamente estamos en condiciones operativas de enfrentar los escenarios de riesgo que los expertos del Instituto Geofísico del Perú y otras instituciones dicen que es algo que puede ocurrir en cualquier momento? No estamos en condiciones. Tan no estamos en condiciones que mientras yo atendía la emergencia del niño costero y me encargaban además los temas que comenzaba a conocer de riesgos y desastres, uno de ellos ese terremoto de escala 8.4, 8.5 que se espera sobrevenido con tsunami, que sería una catástrofe para la parte central del país y eventualmente para Lima. Estamos hablando de que en 1 minuto y medio podrían morir más de 30.000 personas, destruirse una buena parte de las capacidades hospitalarias o educativas del país. La afectación sería muy, muy grande. Cuando estaba en pleno proceso de atención de la emergencia, nosotros comenzamos a elaborar una propuesta de ley
viendo justamente todos estos riesgos potenciales y viendo además en los hechos cómo había traslapes de instituciones, poderes que se compartían, que no tenían que compartirse, capacidades que estaban repartidas en varios lados que debían estar concentradas en una sola, y elaboramos una propuesta de ley. Y a través de la primera ministra de entonces pedimos al Congreso capacidades legislativas, facultades legislativas para poder desarrollar una nueva propuesta de ley que nos permitiera ordenar el conjunto. Hay cosas tan elementales, Pedro, como la siguiente. El Perú necesita por lo menos uno, yo digo 2 o 3, pero por lo menos un C5, un centro de comando y control que permite en tiempo real tener la información ante una situación como un sismo de esa magnitud. No lo tenemos. No lo tenemos, y el no tenerlo en su momento, si eso ocurriera en 10 minutos o en 20 años, en su momento significará muchas más miles de vidas perdidas, porque en una circunstancia así, minutos son vidas. Y tomar la decisión correcta es tomar la decisión con todos los elementos sobre la mesa. No lo tenemos. Era parte de nuestra propuesta de una nueva ley de gestión de riesgos de desastre que lamentablemente quedó. Recuerda un dato que fue después que tú fuiste ministro, la pandemia. Aquí ha muerto mucha gente por falta de oxígeno y por desconocimiento que el oxígeno lo podían obtener en muchas industrias cercanas. No había que importar oxígeno de afuera. Es decir, aquí se ha cometido una barbaridad de desatención a personas, incluso dentro de los hospitales, por falta de equipos de oxígeno, lo que ha hecho que la mortandad sea mayor en el cuadro de la pandemia que golpeó al mundo entero. Pero eso ya es un indicador de que evidentemente no estamos preparados para emergencias que pueden acontecer en cualquier momento. Entonces, la reflexión, ¿hasta dónde vamos a abusar de esa frase criolla de que Dios es peruano? Hasta que tengamos el próximo gobierno con mayoría en el Congreso y podamos hacer los cambios necesarios para ajustar el país. Yo no espero nada de este gobierno. Y no espero nada de este Congreso. Están pensando en otras cosas. Están pensando en la frivolidad de un viaje o en la frivolidad de una fiesta cuando se acaba de morir uno de los miembros de su junta directiva. Están pensando en otra cosa. El país está ausente de las reflexiones de quienes hoy día conducen el país, lamentablemente. Por eso digo, preparar y ganar el próximo gobierno con mayoría en el Congreso en la primera vuelta. Si no tenemos eso, vamos a seguir en estos tumbos. Tú has mencionado lo de la pandemia. La única sugerencia que yo hice durante la pandemia, al comienzo de la pandemia, es convoquen al COEN, al Comando de Operaciones de Emergencia Nacional. ¿Por qué? Lo que tú dices tiene directa razón con este tema. ¿Qué cosa es el COEN? Nunca se ha entendido qué es el COEN. Piensan que es una salita con televisores en algún lugar. El COEN era el Gobierno Nacional como comando de emergencia. Y ese Gobierno Nacional como comando de emergencia tenía 2 adicionales dentro del COEN. 1, toda la capacidad operativa a la orden. Cuando digo a la orden, es a la orden. Estaba el jefe del Comando Conjunto, estaban las Fuerzas Armadas, sus comandantes generales, los bomberos, la Policía Nacional, pero estaban los ministros de cada ministerio. O sea, toda la estructura operativa del gobierno estaba a la orden, a lo que ahí se dictaminara. Pero en segundo lugar, tan importante como lo anterior, es que todo el conocimiento científico del que disponía el Perú sobre vientos, aguas, temperaturas, mares, ríos, estaba sentado en la mesa. Y nos ponían su sabiduría antes de que empezara la discusión sobre las medidas a adoptar, para que todos estuviéramos enterados de qué capacidades tenía el Estado, cómo venía el fenómeno, qué conocimiento científico había. Por supuesto, un COEN para enfrentar una pandemia como la que tuvimos en el 2020 no iba a ser el que yo convoqué. Iban a estar pues el Instituto Nacional de Salud, los hospitales, los investigadores, los especialistas en epidemiología, etcétera. Iban a estar las decenas de investigadores peruanos o de profesionales peruanos que trabajan en el sistema de salud pública en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, pero que podían ser perfectamente parte de una mesa a través de estos mecanismos electrónicos de comunicación hoy día tan importantes y tan útiles. Por tanto, gran error no haber puesto en operación el COEN, que debería ser puesto en la ley como la forma, el instrumento a través del cual se enfrenten estas instituciones. Pero coincido contigo y creo que sería bueno. Jorge, muchas gracias. El tiempo es cruel, pero pronto vamos a tener un capítulo 2 de este diálogo, de esta importante conversación. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Jorge,
Muchas gracias por acompañarnos en Integrando Perú. Aprendemos todos los días un poco más. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Muchas gracias, tocayo. Continuamos con Integrando Perú. A esta hora estamos transmitiendo en vivo en Lima a través de Cable Más TV, canal 796, coberturando Comas, Independencia, Canta Callao, San Martín, Pamplona, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Pamplona Alta, Chorrillos, Lurín y Pachacamac. En Cable Más, Canal 26, Cono Norte, Caraballo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Canta Callao, Independencia, Ancón, Santa Rosa, San Miguel. En el Cono Sur, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac y Villa El Salvador. En Econocable, Canal 26, Cono Norte, Caraballo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Canta Callao, Independencia, Ancón, Santa Rosa, San Miguel. En el Cono Sur, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac y Villa El Salvador. Compañero, capacítate, mejora tu desempeño en obra, adquiere nuevos conocimientos, consigue nuevas oportunidades laborales. El CONA te capacita en diversos cursos del sector construcción, sin costo adicional y con instituciones de prestigio. CUMPA, marca la diferencia, sé un crack de la construcción. CONA, juntos logramos fortalecer tus capacidades en construcción. Inscríbete llamando al 966-450444, 912-1858-65 o acércate a nuestra oficina ubicada en Prolongación Cangallo 670, tercer piso, La Victoria. A esta hora estamos transmitiendo en vivo en la región Cajamarca a través de Radio Frecuencia Líder 1020 AM, cubriendo Bambamarca, Hualgayoc, Cutervo, Chota, Celendín, Santa Cruz y San Miguel. En la provincia de Cajamarca, a través de Radio Onda Popular 1130 AM y 102.9 de la frecuencia modulada, coberturando Cajamarca, Celendín, Contumasá y San Pablo. 96.9 de la FM en Chota y Lajas. 95.3 de la FM en Cutervo. 950 AM y 96.5 de la FM en Bambamarca, Chota, Cutervo, Santa Cruz, San Miguel y Hualgayoc. 97.9 de la FM en Chugur, Andabamba, Ninabamba, Utiyacu y Yauyucán. 99.7 de la FM en el distrito La Encañada. Radio Turbo Master 89.1 de la FM en Santa Cruz. Y en Piura, a través de Radio Líder, coberturando el Bajo Piura, Distrito La Unión, La Arena, El Tayán, Catacaos, Curamori, Sechura, un sector de Bellavista, La Unión, Vice y Rinconada Yicuar. Continuamos con Integrando Perú. Amigos, seguimos con este importante diálogo de hoy y hoy tenemos a otro distinguido invitado que es un especialista en temas de electromovilidad y para ello vamos ahora por cortesía y porque el Perú es profundo y grande, va a preguntar primero Jorge. Adelante. Gracias, Pedro. Mi estimado José Luis Torres, un gusto saludarte. Bienvenido a Integrando Perú. Muchísimas gracias por la invitación, Jorgito. Un gusto verte a la distancia. Mira, oye, te voy a hacer una pregunta que parece liviana, pero no es liviana. Es muy pesadita. Yo te dije, hace ya
2 años que me quería comprar un auto eléctrico. Listo. Las empresas que venden autos no publicitan autos eléctricos. No me queda claro dónde los venden, no me queda claro cuánto cuestan, no me queda claro cómo los recargo. No, parece que los peruanos estamos contentos con la de 84 y no nos interesa, no nos interesa combatir el cambio climático, tener un auto seguro que no haga ruido, o estar donde deberíamos estar, ayudando a que el planeta esté mejor. No veo ningún cambio, no veo ninguna actitud, ni siquiera de los vendedores de autos. ¿Qué me dices tú de eso? Es una pregunta pesada, pero es interesante empezar por ahí porque escuchaba hace un rato a Jorge Nieto y él decía, no tenemos un Estado fuerte. Y esto nace o debe partir de una política de Estado. Si tú revisas qué ha pasado o dónde está el desarrollo, es muy fácil identificar que el desarrollo está en países donde tienen políticas de Estado claras, de transición energética, más que transporte, de cambio climático, de menos emisiones, y ahí poder sumar en el Perú, deberíamos sumar el importar menos diésel. Entonces, lo que hay es iniciativas independientes, muy bien intencionadas, de Ministerio de Energía y Minas, de Ministerio de Transporte. De 25 medidas contra el cambio climático, solo han funcionado y se han implementado 2. Imagínate. Porque no hay una política de Estado, no hay un Estado fuerte. Y nos pega en todo aspecto del desarrollo del país. Pero la electromovilidad, yo me acuerdo del estudio de la cooperación alemana, decía al 2030 debemos llegar a 10% del parque automotor. El ministerio responsable le bajó el porcentaje a 5% y en este momento ni siquiera estamos en condiciones de llegar al 5% en 7 años, ¿o sí? Mira, yo lo digo de otra manera. En los países vecinos, que tanto hablamos, paréntesis, necesitamos incentivos. En los países vecinos, en uno de los países vecinos, no hay incentivos. No exoneran de impuesto a las ventas, de IGB o de IVA. Lo que han hecho es crear el modelo de negocio para que esto sea rentable, porque al final el transportista urbano, que es donde creo hay que empezar, tiene que ser un negocio donde es rentable para él, es beneficioso para la sociedad. Vamos, entonces, el tema principal es el costo inicial es alto, pero con un financiamiento blando el Estado puede aplanar la cancha y ya Lima y Arequipa tienen sistemas de carga rápida. Podríamos ya en Lima tener, como en Santiago de Chile, algunas rutas del sistema de transporte público con electricidad. ¿Es así? Intención para hacerlo, claro que sí, Pedro. O sea, hoy día se ha publicado un reglamento de la ATU que comienza a pintarte la cancha y decirte, mira, si tú pides una autorización, te doy tantos años por diésel, tantos años por GNV, tantos años por eléctrico es más. Pero no te dice, y lo que estamos pidiendo es, ok, ¿cómo me vas a ayudar a financiar esto? ¿Qué rol va a jugar el MEF? Que lo está jugando, pero ¿qué rol concreto tenemos, por ejemplo, para que de pronto usar el FICE para hacer una garantía de Estado y poder financiar buses eléctricos para el transporte urbano? Entonces, si tú comienzas a ver, hay muchas aristas que necesitamos sentarnos todos en una sola mesa, con una sola cabeza, no 4 o 5 cabezas, y decir, bueno, como país vamos a ir a esto. Y más allá de la tecnología, porque la discusión no es si es eléctrico, si es Euro 6, si es gases, ¿cuántas emisiones vamos a disminuir? Y no tengo nada, ¿Cuánto diésel vamos a dejar de importar? y no tengo nada contra el futuro nuevo auto de Jorge, pero no solamente debemos preocuparnos en los vehículos de alta gama. Habría una mayor participación de la clase media, de los emprendedores, de los jóvenes, si salen vehículos ensamblados, pequeños, de 90 kilómetros máximo de velocidad, sencillos, a un precio que puede ser el tercio del precio al que se vende el vehículo de última gama que seguramente Jorge quiere comprar. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿No debemos masificar un ensamblaje de autos pequeños que hagan que por lo menos en Lima y Arequipa haya una revolución del sistema de transporte? Es que no solo se trata del carro de alta gama, sino el carro que es en la cadena productiva. Porque el ahorro en energía, en mantenimiento, te va a impactar en una cadena productiva. Dígase taxi, dígase transporte de personas, dígase transporte urbano. La minería sí está avanzando. Dígase logística de mamilla o minería. Ya que Yabeco es la primera mina digital del mundo, con camiones autónomos, no solo eléctricos, sino autónomos. Entonces, en Perú tiene una capacidad que a veces, yo digo que el Estado no se ha dado cuenta. Nosotros como Estado no nos hemos dado cuenta.
El Perú apareció en un ranking hace no más de 2 meses del rol de los países que juegan o tienen un rol importante en la transición energética. El Perú aparece en la parte de metales. Somos el segundo productor de cobre. Un vehículo eléctrico que consume 4 veces más de cobre y los sistemas de energías renovables aprox 12 veces más de cobre. ¿Cuál es nuestro último proyecto de cobre grande en nuestro país? Quellaveco. Tenemos fosfato, olvídate del litio. Tenemos fosfatos. Tenemos decenas de hectáreas en Bayóvar que no se están explotando. Y lo poco que se explota solo para fertilizantes. Tenemos hierro, níquel. Ojalá se puedan concretar las reservas de litio y explotarlo. Entonces, yo creo que si tuviéramos un Estado fuerte y nos las creyéramos, creo que el Perú debería estar en la posición de sentarse con los fabricantes y decirles, Miguel, yo te aseguro el recurso que necesitas y no es un factor menor en la cadena productiva o en el supply chain de los vehículos eléctricos, y decirle, claro, yo te aseguro y te doy beneficios, pero ármame una planta de ensamblaje aquí. Hazlo barato. Genérame empleo. Genérame impuestos. ¿Qué país ha hecho eso con éxito? Brasil. Bueno, una industria automotriz de hace bastante... Pero Brasil. Un fabricante acaba de comprar lo que Ford dejó en Bahía. En Brasil, si no tienes una fábrica, te ponen unos aranceles absurdos. Es un mercado mucho más grande que el Perú. Por supuesto. El plan de Chile de electromovilidad, ¿cómo lo ves? Muy interesante. ¿Cuál es la característica principal de este plan? Inteligencia. No se han puesto a complicarse con discursos populistas de hagamos baterías. Se han puesto a ver qué es lo más caro de una batería. El 51% es el cátodo de litio. ¿Y qué va a hacer Chile? Cátodos de litio. Claro, pero tú sabes que nosotros recién, y acá está Jorge que ha trabajado en ese subsector, esperar 10 años para saber cuánto litio tenemos para completar el trabajo exploratorio. Tenemos litio en forma rocosa y en muchos lugares combinado con uranio. No se han aprobado las normas de seguridad para manipular uranio y encima la exploración está a medio camino. Entonces, mientras no sepamos cuánto tenemos y si es económicamente viable, me parece que es irresponsable hablar de industrializar el litio. Más bien por el otro lado sí hay que hablar de las otras oportunidades que tú estás manifestando. Fosfato, cobre, sin ir muy lejos. El cobre lo producimos todos los días y el fosfato lo tenemos abandonado en Bayóvar, solo por poner un ejemplo. Entonces, con el puerto, yo creo, de Shanghái a Chancay. Chancay debería ser un polo de desarrollo no solo logístico, sino industrial. Y ahí llamar a los fabricantes y decirle, bueno, yo te pongo aquí, te aseguro el recurso principal, que es el cobre, te aseguro alguna otra cosa, te doy beneficios, genérame trabajo, y además genérame un vehículo que sea acorde a mi realidad para que poder masificar. Y definitivamente hay que segmentar. ¿Dónde hay que poner las balas ahorita? En el transporte urbano. Cuando digo transporte urbano, me refiero al bus y al taxi, que es la cadena productiva. Y logística última mía, que está en la cadena productiva y le va a generar un ahorro al usuario y efectivamente saber el beneficio. ¿Es viable la motocicleta eléctrica en Iquitos, el primer gran sistema aislado del Perú? Por supuesto, por un concepto de eficiencia energética, Pedro. O sea, un motor eléctrico es muchísimo más eficiente que un motor de combustión. La energía de un motor de combustión se pierde 80% en calor y temperatura y gases de escape. En un motor eléctrico... Ya se están vendiendo en Iquitos, pero ¿por qué no se vuelve el protagonista? ¿Qué le está faltando? Política de Estado. Pero no es tan difícil, en la teoría. Si todos en el Congreso llegamos a tener 14 proyectos de ley de electromovilidad, 14. Se quedó en un predictamen, una conversación. El Ministerio de Energía está trabajando en un proyecto de ley. El Ministerio de Economía y Finanzas está trabajando en otro proyecto de ley. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Lo decía Jorge, lamentablemente en Congreso hay muchos intereses particulares. Cuando comenzamos a pensar en el país y la oportunidad que esto puede significar para el país, el desarrollo que puede traer, yo digo, el binomio transición energética, minería, y dentro ¿Ves mucha debilidad en el Poder Ejecutivo? Muchísimo. Vamos, amigos, al tercer corte y volvemos con la pregunta desde Cajamarca. Continuamos con Integrando Perú.
A esta hora estamos transmitiendo en vivo en el oriente del país a través de Cablevisión, Canal 78, Contamana, Amazónica Televisión, Canal 2, coberturando Iquitos, Nauta y Tanchiyacu. Radio Tigre, a través de los 100.5 de la FM, coberturando Iquitos, Nauta y Tanchiyacu. Econocable en Madre de Dios, Canal 26, Puerto Maldonado. Cable Más, Canal 26, Puerto Maldonado. En Ucayali, Supercable, Canal 20, Pucallpa, Manantay y Yaniracocha. Cable Oriente, Canal 18, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Amazon Cable, Canal 18, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Cable Horizonte, Canal 18, en Manantay. Cable Star, Canal 82, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Teleamigos, Canal 6, en Aguaitía. Telecom HD, Canal 36, coberturando las zonas de San Alejandro, Bon Humboldt, Neshuya, Curimanay y Campo Verde. Cable Requena, Canal 17, en Nueva Requena. Cable Selva Mía, Canal 3, en Atalaya. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Continuamos con Integrando Perú. José Luis, a ver, has dicho una frase que podría llegar a ser una frase célebre. Has dicho de Shanghái a Chancay. Y eso es interesante y quiero explorar un poquito contigo y con todos los amigos que siguen a Integrando Perú lo que puede significar eso. Chancay es un megapuerto de capitales chinos que son parte de un diseño estratégico llamado la Nueva Ruta de la Seda. Correcto. Tú sabes que la Ruta de la Seda es una realidad del siglo XIII, XIV, XV. ¿No es cierto? El imperio mongol que llegaba hasta Siria, hasta Turquía y conectaba con Venecia, etcétera, etcétera. Una maravilla. Y ahora China tiene esta idea y la vende así, como las nuevas rutas de la seda, y resulta que el Perú está en la foto. Y resulta que tú acabas de decirnos de Shanghái a Chancay. ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es la oportunidad que se presenta desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de las tecnologías de energías renovables? ¿Qué estás pensando en esta comunicación fantástica, en esta conexión de futuro entre el Perú como hub comercial, exportador de América Latina, de nuevo, el Perú, la puerta de entrada y salida de América Latina, hacia China, la nueva realidad comercial del futuro? ¿Cómo lo ves? Bueno, China no es la nueva realidad comercial del futuro. China ya superó en PBI a Estados Unidos y las economías asiáticas lo acaban de superar. O sea, no mirar China por sesgo es un error. Yendo a tu pregunta, no sé si sea tan célebre, pero Pedro me decía, oye, pero nuestra demanda interna es poca. Sí, pero si tienes un nexo logístico barato, eficiente, y haces un hub, no solo de distribución, sino de manufactura o ensamblaje local para la región, y das las facilidades, considerando que el recurso es propio y puede ser más barato, yo creo que estamos hablando de poder comenzar a caminar e industrializar, de comenzar a hacer un intercambio tecnológico. Deberíamos exigirle a los grandes fabricantes, yo te doy la facilidad, vas a tener todas estas potencialidades
¿qué necesitas para hacer intercambio tecnológico con nosotros? Porque el peruano es hábil y es chamba. Lo que necesitamos es ordenarnos y ver las oportunidades. Yo siempre digo, hay que creérnosla. Debemos dejar de pensar que somos un mendigo, un banco de oro, sino que somos gente de trabajo, de capacidades, que podemos armar muchas cosas. Entonces, yo digo Chancay porque es así. Hoy yo sé que ya muchas empresas brasileras están viniendo a Chancay a ver la ruta para sacar, es mucho más rápido traer por tierra de Brasil las interoceánicas, por las interoceánicas y luego llegar y salir a China. O sea, se recorta el tiempo en 15, 20 ¿Conoces días. una comisión multisectorial del Estado peruano que esté trabajando el aprovechar las oportunidades de Chancay? No, tuve la suerte de estar en Produce hace un par de meses y les hice esta misma... Yo digo que hay que compartir las ideas. Les hice el mismo comentario. Y se quedaron con qué buena idea. Y ahí se quedó, ¿no? No sé si ha pasado algo, yo intuyo que no, pero deberíamos promoverlo. Incluso la ciudadanía organizada debería promoverlo. Ahora, la electromovilidad tiene una vinculación de madre y padre con las energías renovables. Total. Si es sostenible esta política pública, tiene que ver con que el Perú aumente la participación del sol y del viento en la matriz eléctrica. Además que ahorita tenemos un cuello de botella. Además. Hemos comenzado a utilizar el diésel con cada vez mayor porcentaje de participación. ¿Qué piensas de eso? Que es un absurdo haber llegado a quemar diésel. El costo marginal está pasando los $200. Las empresas de energía están rompiendo los PPAs con las mineras porque prefieren pagar la multa que las pérdidas que se van a generar, porque precisamente no vimos de que las energías renovables esto es parte de un trinomio energético. Hay que asegurarnos que no va a faltar el suministro, sea por hidro, sea por gas, sea por renovable. ¿Para ti existe alguna justificación técnica para impedir que la energía solar sea usada en el mercado de los 3.000 clientes libres, el mercado llamado libre, que es el mercado más fuerte del mercado eléctrico peruano? Me parece un absurdo que no la dejen competir solamente porque no tiene potencia firme, ¿no? Es la ley que está ahorita en el Congreso y parece que no sale. Si sale o no sale, no sabemos. Nos disparamos a los pies. Nos disparamos a los pies. Porque no tenemos esa visión macro país. Porque yo hablaba, justo Jorge decía, ¿qué oportunidades hay? No solamente ensamblar vehículos para toda la región, fábrica de paneles solares. ¿Por qué no fábrica de aerogeneradores? Que es lo que se necesita en esta transición energética. Y tenemos la capacidad de hacerlo. Yo sí creo que sí estamos en la capacidad. No será en el corto plazo, pero tenemos que comenzar a sembrar las primeras piedras para comenzar a caminar en el desarrollo del país. Por alguna vez deberíamos dejar de pensar solamente ser exportadores de materia prima. Deberíamos aprender de nuestros errores de país. Dejamos pasar la oportunidad de cuando en las islas. ¿Lo vamos a dejar pasar otra vez? La industrialización ha sido una experiencia frustrante. En el Perú hemos ensamblado para producir autos más caros. Chile fue un fracaso también en el modelo de sustitución de importaciones. Hay que cuidar mucho ese discurso de la industrialización, porque tampoco podemos producir y fabricarlo todo. Por supuesto. Tenemos que aprovechar las ventajas comparativas y hacerlo bien, con productos que no tengan sobreprotección. ¿Es así? Hay que entender la cadena de valor. Hay que entender la cadena de valor de los procesos y ver en qué parte de la cadena de valor yo puedo participar. Te ponía el ejemplo de Chile, porque me parece muy inteligente. Yo tengo una cadena de valor de la batería, pero yo puedo aportar el cátodo. Me parece muy, muy prudente y bastante interesante ese planteamiento, porque Perú debería ser líder en producción de cobre. En este momento estamos en segundo lugar porque nos disparamos a los pies. Perú podría acompañar la exportación de cobre con esta medida, que es no pecar de ambiciosos sin tener el sustento técnico, el mercado y la infraestructura, pero sí ese nivel agregado sería viable. Pero para eso necesitamos de nuevo hacer valer un planeamiento estratégico que no vemos. Un planeamiento que no vemos, y si lo hay, lo leen cuántas personas. El último planeamiento 2050, ¿cuántos los hemos leído? Pero no solo leerlo, aplicarlo en la gestión pública. Para empezar a leerlo. ¿Cuántos lo hemos leído al menos? Tú lo pasaste, yo lo leí. Y me pareció interesante, que habla de gobernanza, territorialidad, energía, alimentos, etc. La crisis alimentaria. Un documento muy bien hecho, pero le tomamos examen al Consejo de Ministros. ¿Alguno lo habrá leído? No lo sé. Seguramente que no todos. Tengo la esperanza que algunos sí. Algunos, seguramente que sí. Adelante, Jorge.
José Luis, a ver, yo tengo un dilema conceptual respecto a la subsidiariedad del Estado. Yo revisaría ese capítulo en la Constitución y haría algunas excepciones brillantes para que las cosas funcionen de otra manera. ¿Qué rol le ves tú al Estado peruano en referencia al desarrollo de las energías renovables, al desarrollo de negocios en el megapuerto de Chancay, que vayan más allá de promoción de inversiones privadas y esas cosas que no nos están funcionando? Un paso más atrás, Jorge. El transporte urbano en el Perú no es subsidiado. Queremos que sea autosostenible, con demanda y pasajes. La pregunta es, ¿ha funcionado? ¿Qué tenemos de resultado? Pasa que hablar de subsidios tú lo has dicho, está medio satanizado, pero en Chile el 60% del pasaje urbano es subsidiado. Bueno, acá también subsidiamos muchísimas cosas, pero son subsidios que no son... No le llegan al cliente final, no le llegan al usuario. Son ineficientes. Son ineficientes. Entonces, más allá de subsidios, ¿qué se necesita hacer? Y hacerlo bien. Y hoy, con tecnologías de información, con blockchain, con tanta trazabilidad, no puede ser menos o tan turbio. ¿Qué es mejor negocio? Seguir subsidiando a la flota vieja de diésel que contamina, y ya hay 3 distritos de Lima en situación grave, lo dice el reporte último de calidad del aire. Santa Anita, San Juan del Lurigancho y Ate Vitarte deberían estar en emergencia ambiental porque están respirando sustancias tóxicas. La pregunta es, en lugar de ese subsidio, financiar vehículos nuevos, flota de transporte eléctrica. Flota de transporte que emita menos, porque si tenemos gas hay que usarlo, pero inteligentemente, y quitarnos de esa pelea absurda. Yo quiero que todo se haga, yo quiero que sea todo eléctrico. Tenemos que aprender a vivir con las dos tecnologías, porque hay sitios donde ya llegó el gas y será más fácil y más barato, más eficiente, más rentable. Hay sitios donde no ha llegado el gas y será más eficiente poner electrolineras para poner. Entonces, el verdadero foco no debe ser la tecnología, sino las emisiones. Y no solamente esos distritos. O sea, la ATU tiene ahorita 50 sensores de aire, de calidad de aire, en vivo. Esta es su página web. Y mira cómo se ponen de color amarillo y rojo a partir de las 5 o 6 de la tarde. Cuando a las 2, 3, que la demanda es baja, están en verde en algunos lados. Lima se ha ganado el primer puesto en contaminación en Sudamérica, y eso realmente es preocupante. Es muy preocupante. Bueno, lamentablemente se está acabando nuestro programa de hoy, pero estoy seguro que vamos a volver a reunirnos. Cuando gustes. Y no sé, por favor, Jorge, tu despedida desde Cajamarca. José Luis, muchas gracias por acompañarnos en Integrando Perú. Espero tener algún día un auto eléctrico y alguien me diga cuánto cuesta, cómo funciona, y ya está. Y disfrutarlo sabiendo que voy a colaborar también en la lucha contra el cambio climático. Seguiremos conversando de estos temas que son críticos, y efectivamente no hay planeamiento estratégico, falta marco normativo, no tenemos ninguna capacidad para tomar decisiones y cerrar estos temas que son prioridad nacional. Seguiremos conversando de esto. Gracias por tus aportes con Integrando Perú, José Luis. Hasta pronto. Hasta pronto, José Luis. Gracias, muchas gracias. Gracias, Pedro. Chao. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.